Bien, y aquí vamos a comenzar ya mismo una de las diferentes perspectivas y enfoque del género de la microficción, que es la micronovela. Me interesa, antes de comenzar, hacer algunas advertencias, digamos, para aquellos que se van a enfrentar con esta posibilidad de intercambiar ideas a través de esta presentación. En primer lugar, vamos a decir que es un webinario introductorio en lenguaje popular y sencillo, y por lo tanto, simplemente intenta dar una visión básica. Si alguien quiere profundizar, sugerimos textos de expertos, aquí mismo los recomendamos, y aquellos que sean expertos en el tema simplemente van a ver una de las acepciones posibles. Nosotros entendemos que hay varias teorías existentes y por consiguiente, como segunda advertencia, decimos que escogimos una de ellas. Y dejamos mucho texto escrito para ayudar a fijar más conceptos. Ustedes saben que este webinario va a tener la particularidad de que uno lo puede detener en cualquier momento para continuarlo después, y se pueden tomar notas o datos o escanear códigos o direcciones que vamos a proponer aquí mismo. La última advertencia está vinculada más que todo a nuestra perspectiva del mundo, digamos, como la que tenemos todos. Nosotros venimos del ámbito de la filosofía y la idea es que a través de esto podamos provocarles más dudas que certezas. Y si terminaría este webinario con la idea de que ustedes están interesados en profundizar o en ver si toda esta perspectiva es la más adecuada para su forma de ver la realidad o para la realidad de todos, si logramos eso estaríamos satisfechos. Ustedes saben que todo nuestro saber es provisional. No solo nuestro saber en materia de literatura, sino también científico, y con el correr del tiempo las teorías se van transformando, y más aún en esta perspectiva de este nuevo género literario que aún está en construcción. Estas pequeñas advertencias, vamos a entrar directamente en el tema. En primer lugar, queremos decirle que deben recordar que utilizaremos un capítulo como modelo, como ejemplo, para hablar de las características de la micronovela de Leyendas Épicas de Camistán. ¿Cómo pueden obtener ese capítulo? Hay tres vías. Aquí en la solapa archivos. Ahora les voy a mostrar dónde se encuentra esa solapa. Lamento que ocupemos tiempo en algo que por ahí muchos de ustedes saben, pero hay muchos que no. La experiencia me dice eso, especialmente quienes no tienen un acceso permanente a las redes. Pueden pedírmela por mail también a mí, a Aprender Minificciones. Y también pueden escanearlo aquí en este código QR, deteniendo la imagen. Pueden escanear y van a bajarlo a su propio celular o a donde deseen. La solapa archivos está aquí. Como ven, esta es la presentación de esta página. Si ustedes van abajo, van a encontrar dos solapas muy utilizadas. Una es destacados y la otra es archivos. Voy a volver a la de destacados en otro momento. Pero aquí en los archivos está el capítulo que mencionamos. Las fuentes. En primer lugar voy a nombrar tres fuentes. No me voy a detener mucho en esto porque aquí están los títulos. Ustedes de Lauro Zavala, para estudiar la serie de narrativas breves. De Ronnie Vázquez Guevara. Troncalmente lo utilizaré hacia una aproximación a la micronovela en la literatura hispanoamericana actual, y Andrea Hels en microrelato y novela. Cualquiera de estas tres fuentes ustedes las pueden conseguir seguramente muy fácilmente en la web, y si no, pedírmelas a la misma dirección anterior, que es Aprender Minificciones. Miren, volvamos para que lo vuelvan a ver. Aprender Minificciones, que es esta dirección de Gmail muy fácil para poder comunicarse conmigo. Continuemos entonces. Hecha ya esta aseveración, pueden detenerse aquí a mirar mejor los títulos cuando deseen. Digamos que vamos a preguntarnos muchas de las cosas, ya se preguntaron autores reconocidos en la materia. El doctor Lauro Zavala dice qué es un cuento, qué es una novela, y más recientemente, qué es una minificción, cuáles son las fronteras entre estos géneros. Acá vamos a tratar de transitar un poco en la frontera de estos géneros, y en algunos casos todas estas formas de escritura coexisten en un mismo volumen. Ahora vamos a ver las formas de presentación de microficciones. En estos casos el texto posibilita diversas lecturas genéricas, de tal manera, sostiene este autor, que un volumen puede ser leído simultáneo o alternativamente como novela, serie de cuentos y ciclo de minificciones. Como ven, estamos en un proceso que en esta lectura postmoderna de la literatura nos ofrece alternativas hasta ahora no alcanzadas con la literatura clásica. Vamos a hacer una especie de zoom para llegar de la microficción a la micronovela. Para dar rápidamente el primer paso, diremos que nuestra base de desarrollo consistirá en entender como micronovela una composición de microficciones, y esto es muy importante destacar,
que sostienen un mismo hilo diegético. Personajes, problemáticas, hechos, escenarios, con sucesión o no, de tiempo lineal, y con espacios geográficos únicos o múltiples, y ya vamos a ir desandando un poco mejor estas ideas. En este webinar sostendremos que sus características principales van a ser esas, con la referencia indispensable de saber que cada historia, por tratarse de una microficción, tiene sentido en sí misma, justamente por tratarse de esto, de una consecución de microficciones con un hilo diegético. Al modo de un fragmento que contiene un sentido cerrado o no, depende del tipo final elegido, que se corresponde a una historia mayor, pero que puede considerarse acabada la problemática ficcional presentada en ese espacio, en ese breve espacio. Bien, vamos a ver que es raro que un autor dé a conocer un microrelato en solitario, no debe publicar un solo microrelato, más aún por su extensión. Ni siquiera esto sucede en los cuentos, ¿verdad? Por lo tanto, hay libros temáticos que no repiten personajes y se realizan en torno a un tema. Ahora voy a darles unos ejemplos. Libros misceláneos están en el mismo texto solo porque son del mismo género, pero nada los une más que eso. Ahí puse microficciones porque estamos hablando de microficciones de este tono, pero puede ser en materia de cuentos también. De los libros temáticos le puedo dar un ejemplo en el ámbito de la microficción, como es La Suñera de Ana María Yuba, donde digamos, esta idea es la que reúne todas las historias, aunque los personajes no son lo mismo. Por ejemplo, Varia Invención de Juan José Arriola, o la compilación de sus mejores textos, o de Arriola y de cualquier otro autor, la compilación de los textos por el hecho de ser no solo el mismo autor, sino que se trata del mismo género, y eso es lo único que los une. También nosotros incursionamos en esta idea con Fantasmas, donde proponemos acá una lectura de distintas historias muy diferentes entre sí, pero los une la idea de ciertas expresiones sobrenaturales o manifestaciones que pretenden serlo. Bueno, está allí en Fantasmas. Y también nosotros podemos citar como ejemplo nuestro cotidiano las antologías que hacemos, Cuentos para Todo en 100 palabras, donde hay diversos autores, hablan de distintos temas, pero son todos del mismo género y los une esto, ¿no? Vamos por nuestro volumen 5, que invitamos a participar de los concursos, después vamos a decir dónde, para la construcción del volumen 5. Por último, existe una tercera forma de presentación, y que son los libros integrados, donde la presencia de sus personajes es constante y repetitiva en todos esos microtextos que la integran. Ya verán que estamos describiendo de algún modo a la micronovela, porque es de esos libros integrados que contienen una vinculación interna diegética, con personajes múltiples, espacios diferentes, tiempos consecutivos, una o varias geografías, un tema central que cruza transversalmente las historias. Es decir, contiene las condiciones de la novela clásica tradicional. ¿Qué me refiero entonces a la hablar de micronovela? En una segunda aproximación, la primera ya la hicimos, podemos señalar que esta modalidad narrativa está conformada por capítulos de extensión brevísima, y que también puede ser compuesta por minificciones, microensayos, micropoemas, entre otros textos brevísimos. Nosotros vamos a utilizar la posibilidad de que se constituyan en minificciones. Sobre eso vamos a hablar. Trabajemos sobre un ejemplo. Para eso ya expliqué que el ejemplo es Leyendas épicas de Camistán, pero el autor de este análisis que vamos a hacer ahora propone 4 novelas diferentes. Nosotros, para no tener que pedir autorización a los autores de analizar sus historias, proponemos una nuestra y podemos ofrecer gratuitamente un capítulo completo, porque soy el autor, entonces me resulta más fácil hacer el análisis sobre esos elementos. Pero les dejo aquí, para aquellos que deseen, pueden ver que existen otras, seguramente de mucha mayor calidad también, que pueden ustedes buscar en la red y incursionar en la lectura de ellas y poder también comparar si lo que estamos diciendo aquí aparece en estos textos. El 2 veces nacidos, Saint Michel, Juan Antonio, El empalme de los gnomos. Es interesante esto porque vamos a continuar con esta modalidad que Vázquez Guevara explica un poco en síntesis que narra cada una de estas historias. Fíjense que en este caso, en el primero hay peripecias amorosas, en el segundo hay la vivencia de un presidiario, en el tercero hay un personaje homosexual y la convivencia con ella, y por último, en el empalme de los gnomos, van a ver que el protagonista va dejando mensajes en libros que se venden en librería de segunda mano, y así va construyéndose las historias. Como ven, son muy diferentes,
muy diferentes. Y continuando con esta temática, nosotros vamos a utilizar lo mismo en Leyendas Épicas de Camistán. Ahora voy a decir en qué consiste, pero acá les dejo otra vez esta diapositiva que ustedes pueden frenar si es que todavía no tienen el capítulo, que va a ser sustancial para poder seguir avanzando. Por las dudas, repito aquí la diapositiva. Bien, en las Leyendas Épicas de Camistán las pueden encontrar en Editorial Historia Argentina, en Amazon, completas me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque acá van a tener un capítulo gratuito, o pedírmelas a mí en cualquiera de los formatos. Bien, ¿de qué trata? Narran sucesos que se han transmitido por generaciones para contar extraños fenómenos. Esto es un poco lo que sucede con las leyendas. Se trata de eso, ¿no? De sucesos que transmiten por generaciones y se cuentan dando un sentido a algunos fenómenos extraños. Las narraciones se transmiten entre los pobladores, en el caso de Leyendas de Camistán, entre los pobladores de 10 ciudades, y son recogidas por su personaje central, una joven de nombre Slavana Cerco, que en una nave cerealera va a recorrer 10 puertos del misterioso país. Y acá estamos espoleando, huyendo de sus verdugos, pero lo van a ver en el primer capítulo, en el que está aquí en exposición. Y en realidad sus ciudades y sus historias de misterio, de guerra, de horror, de amor, de luchas, de discusiones, de cambio de pareceres, responden a situaciones de la vida donde están en juego tradiciones universales que afectan a toda la humanidad. La vida, la muerte, el mundo, las creencias, Dios, el otro, mi relación con los demás. Es decir, estas cuestiones que quienes venimos del ámbito de la filosofía sabemos que son centrales para toda la humanidad. Quería agregar aquí, no quiero olvidarme, que Claudio Mónaco ilustró cada uno de los capítulos. Aquí tienen una imagen del ejército sin alma, la leyenda del ejército sin alma. No está en el primer capítulo, pero sí está en la historia. Y bueno, quería agradecerle a Claudio esas ilustraciones tan bellas que hizo para el texto. Bien, decía que aquí tenía el capítulo, el primero de los capítulos. Y aquí agrego otro elemento más de la micronovela, aparte de lo que ya estuvimos diciendo, que solo va a tener 5 porque las micronovelas tienen muy pocos capítulos. En el caso nuestro le vamos a agregar una introducción al idioma, porque proponemos un idioma creado para esta historia. Ahí dice cómo comprenderlo. Y un anexo, donde se compendian datos de las ciudades, como para que tengan un poco en claro qué características tenía cada una de ellas, las leyendas y el mapa del reino. Pero eso es al final, un anexo muy pequeño. Y como se trata de minificciones, ninguna de ellas, de las historias que componen, de las 30 leyendas que componen el texto, supera las 300 palabras, para tratar de construir los personajes, los argumentos y para describir una atmósfera determinada en cada uno de los lugares. También no pueden comenzar in media res, y alguna de ellas tiene la estructura del relato o de cuento por el carácter proteico propio de la microficción. En este aspecto, también, y como es característico de los microrelatos, se emplean personajes conocidos, arquetipos, se proponen finales sorpresivos, a veces no, y se utiliza la elipsis y la hipertextualidad para recurrir a la participación activa del lector. Es decir, se corresponden cada una de las historias a lo que nosotros vamos a decir como, o calificar como microficciones. Como ya dijimos que está integrada por minificciones o microficciones, yo lo uso indistintamente el término, recomendamos, el que no sepa de qué se trata, yo entiendo que los que están aquí sí, pero por las dudas, les recomendamos ver el webinario de introducción a las microficciones, porque aquí no vamos a repetir conceptos que allí se expresan respecto a este género. Y decía que iba a volver a la solapa de destacados, porque acá pueden ver ustedes dónde está la solapa de destacados. Allí está todavía la introducción a las microficciones, y estará este webinario también. El de micronovela lo dejaremos allí. O sea, en primer lugar está la micronovela, y si ustedes van a al destacado anterior, les aparece el webinario de introducción a las microficciones. Bueno, Ronnie Vázquez Guevara va a emplear para examinar la micronovela el esquema propuesto por David Roas. Nosotros, por nuestra parte, lo utilizaremos, pero haremos una interpretación que nos resulte más adecuada a nuestra concepción. Y por lo tanto, debido a la brevedad que nos propusimos darle a esta historia, a este webinario, a esta presentación, solamente utilizaremos los rasgos formales. Por supuesto que hay otros rasgos que son propios de la novela, pero solo utilizaremos los rasgos formales para mostrar, digamos, el hilo diegético que existe en base a 6 características. Los rasgos formales constitutivos de la micronovela son la trama, los personajes, el espacio, el tiempo, los diálogos y los títulos.
que repito, son elementos propios de la novela tradicional. Ahora sí, suponiendo que ya tienen acceso al capítulo, vamos a comenzar a analizar poniendo como modelo lo que existe en el capítulo. Primero, la trama. En Leyendas, al analizar esta característica, encontramos que la micronovela presenta una complejidad estructural, pues la alternancia o continuidad de sus capítulos permiten reconocer un hilo narrativo. En la leyenda esto es claramente visible. Sus capítulos detallan las vivencias de un personaje central que va recorriendo todas las historias y que se va trasladando de un espacio al otro, pero siempre llevando adelante la idea de resolver, en este caso, las leyendas o los misterios que se va enfrentando en cada uno de sus viajes. Nosotros compartimos el capítulo 1, que corresponde a dos ciudades, la ciudad de Queller y la ciudad de Romerstan. Fíjense que en cada ciudad hay 3 leyendas, con excepción de un lugar donde hay 4 y en otra donde el estrecho de Spotmer, que es un lugar pequeño donde hay solo 2 leyendas. La leyenda del inmortal, la leyenda de la bruja de Queller, la leyenda de la elegida, la leyenda del capitán justo y compasivo, la leyenda del sendero negro y la leyenda de la sirena. Esas son las 6 que van a tener ustedes a su disposición. Como ven, abajo hay un subtítulo, porque como es característico de la microficción, nosotros hemos querido utilizar en cada uno de los subtítulos que tiene cada leyenda, en realidad una ayuda para la comprensión del texto que viene debajo. Es decir, utilizamos el título como parte integrante de la microficción que va a presentar una situación que se va a resolver en esa misma expresión o en esa misma microficción se va a resolver la situación. Y los títulos los utilizamos para que nos den un sentido que ayuden a una mayor comprensión del lector, ayudar a la biblioteca mental del lector para la comprensión del texto. Bien, vamos a continuar diciendo que hay otras ciudades y que en la página 4 del archivo que ustedes tienen en su poder van a ver que están todas las ciudades y cada ciudad tiene sus características particulares y además cada ciudad tiene sus propias leyendas. Con excepción, dije, de el estrecho de Pomer, que es un lugar pequeño donde quizás hay solamente dos. Y como ven, se trata de un recorrido a través de 4 mares que engloban un poco, orientan un poco los capítulos, es decir, de tal mar a tal mar, de tal mar a tal mar, y así va a ir transitando el reino de Camistán. Bien, los personajes. Se observa que esta nueva modalidad discursiva presenta multiplicidad de personajes, caracterización psicológica profunda y una presencia constante de personajes en sus capítulos, de los personajes, de los mismos en sus capítulos. En Leyenda hay un personaje central, ya lo dijimos varias veces, y hay otras personas que la acompañan y que la acompañan en varios lugares y que a veces constituyen el nudo de cada historia. En los ejemplos del capítulo 1 van a ver, por ejemplo, Ragstar el inmortal, la bruja, Tomalek. Además, se observa la presencia de una profundidad psicológica en algunos de los personajes. Para eso les recomiendo que vean la actitud que proponemos en una microficción en la ciudad de Romerstan con la leyenda del capitán justo y compasivo. Y fíjense que el subtítulo dice fama porque tiene mucho que ver qué pensaba este personaje o qué creía de su vida, y a través de lo que él tenía como caracterización psicológica resuelve esa situación. El tercer punto es el espacio. El estudio del espacio en la micronovela se desarrolla a través de la presencia de descripciones y referencias a lugares concretos. De esta manera, al ser la micronovela una modalidad textual, como cualquier otra, no exige la presencia de determinados espacios, pues esos dependerán de la historia narrada, y aquí los espacios están afincados en cada historia. Así, en Leyenda, la acción narrativa se desenvuelve por diferentes ciudades. Van a ver que cada ciudad tiene su caracterización propia. Por lo tanto, va a tener una leyenda diferente a las otras, pero esas leyendas, 2 o 3 leyendas, siempre están dentro de las características que va a tener la ciudad. Es decir, las ciudades también tienen su propia descripción. Allí se va describiendo escenarios, detallando alguna característica de su atmósfera y su estructura, como dije. Y para eso pueden ver cómo se describe, por ejemplo, un espacio en la leyenda del Sendero Negro, para poder ambientar lo que allí sucederá con el personaje central. El tiempo. En este punto se examinan los recursos literarios que se emplean para representar el tiempo transcurrido en la historia. Así, se tiene que el manejo del tiempo en la micronovela se observa a través de empleo de la elipsis en algunos capítulos, pues otros son pausas narrativas. Nosotros utilizamos ambas herramientas. Hay pausa narrativa de un capítulo al otro, que es el salto de cada ciudad, y si bien la consecución temporal es continua en Leyendas, porque va de una ciudad a otra, se verifican los finales, verán que cada leyenda continúa en el próximo viaje. También
el tema de la elipsis literaria ayuda a acotar estos espacios temporales de un modo diferente. Diálogos. Al igual que en otras modalidades textuales de carácter narrativo, en la micronovela se puede apreciar la presencia de diálogos, que a veces son necesarios para vincular unos capítulos, otros son necesarios en sí mismos para la presentación de la historia que está allí narrada. Nosotros, en Leyendas Épicas de Camistán, permanentemente existen diálogos, todas las historias contienen al menos uno, y nos ha ayudado a definir personalidades y parte de las historias. Es interesante, donde se unen características psicológicas y diálogos profundos, lo que sucede en el ejemplo de la bruja de Queller, en la primera ciudad Queller, en esa leyenda, lo que sucede allí con este personaje. Finalmente, los títulos. Resulta interesante que el título de cada capítulo contiene números, palabras, símbolos o carecen de estos y resultan innominados. En nuestro caso no. El título del libro y los capítulos están compuestos por palabras. Incluso hacen referencia al recorrido. Ya explicamos que además de la identificación hay un título que tiene que ver con abonar el contenido, es decir, aportando un elemento más de comprensión. Ya lo hablábamos eso y van a ver cómo los títulos van definiendo también la estructura narrativa y, digamos, su intertextualidad, porque este análisis nos permite advertir que su característica principal es precisamente esto, la intertextualidad interna. Además, corresponde señalar que generalmente se hace referencia a la enciclopedia del lector en todas ellas. Eso ya lo sabemos, quién no ha oído hablar del inmortal, de la bruja, del pirata, la sirena, que van apareciendo como ejemplo en estas historias que propusimos a ustedes en el capítulo primero. Pero la intertextualidad interna es el rasgo descriptivo y su característica principal. Luego de haber examinado sus rasgos constitutivos, recordemos que la micronovela, y vamos a una definición final, es aquella acción narrativa formada por microtextos o por capítulos que presentan intertextualidades internas a través de la representación de sus personajes con vinculación diegética, es decir, una historia o un hilo narrativo. Voy a finalizar haciendo un pequeño resumen. Van a faltar cosas en este resumen, pero bueno, a los fines de respetar la brevedad que nos propusimos, vamos a nombrar 10. Presencia de textos narrativos y extranarrativos, la complejidad estructural que estuvimos expresando, la presencia de múltiples personajes caracterizados por su profundidad psicológica y además, digamos, por su representación constante en los capítulos. El cuarto punto vendría a ser la presencia de descripciones y referencia a lugares concretos, hay muchas en leyendas, la utilización de la elipsis, los capítulos como pausas, pues su finalidad es otorgar un contexto al hilo narrativo, nosotros lo utilizamos como continuidad y también algunos como pausa, pero el hilo narrativo está siempre presente. Y puede haber también presencia de diálogo que en el nuestro, como dijimos, ya existen. Las últimas 3, la intertextualidad interna como carácter fundamental, la independencia de las historias entre sí más allá de su vinculación diegética, porque son microficciones, ya expresamos esto y es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, para que todo se dé, la exigencia de un lector activo que pueda vincular cada capítulo. Les voy a dar unas sugerencias, pero antes quiero advertirles también que esta micronovela estuvo pensada para adolescentes también. Por lo tanto, tiene algunas características particulares que hacen o que determinan una cierta orientación a ese lector, con una biblioteca mental muy particular, que no es tampoco la biblioteca mental de un adulto o de una persona que conozca mucho acerca de las características centrales de la microficción. Esto es una advertencia interesante, yo les recomiendo, o si alguno desea, puedo enviarles un artículo donde se establece la distinción entre la microficción como recurso educativo de la microficción como género. Si es como recurso educativo, es una microficción que sale en búsqueda de un lector determinado, que tiene determinada biblioteca mental. Dejo de lado esta digresión que hice y les sugiero escribir al menos 3 historias con estas características que no superen las 300 palabras y pueden enviarlo sus ideas a aprendermicroficciones@gmail.com. Fíjese esta otra dirección, por favor, aprendermicroficciones@gmail.com, y tendrán una devolución de mi parte y compartiremos opiniones. Por favor, lean bien el mail, pero porque a veces hay mails muy parecidos,
Y aquí podemos, entre quienes quieran interesen compartir su historia, ponernos de acuerdo o disentir o de algún modo aprender unos de otros. Si quieren, escriban al final los defectos y virtudes de Sencillo Web Binario gratuito. Les dejo un código QR de mi sitio. Ahí, si acceden a través de este código, van a encontrar todos los textos de mi autoría. Incluso creo que hay también algunas antologías de las varias que participo. Pero sí están los textos propios. Termino diciendo lo que digo siempre. Cada vez que aprendemos algo, por muy pequeño que sea, nos modifica. Y cuando uno modifica su saber, no ve el mundo del mismo modo. Ya no somos los mismos. Y aprendemos con H la realidad desde otro lugar. El lugar que nos da el conocimiento. Me despido dejando mi Instagram, el Facebook. Y si alguno de ustedes quiere participar en nuestra antología de Cuento para Todo en 100 palabras, los concursos para participar los tenemos aquí, en este grupo de microficciones. Aquí se enseña, se aprende, se escribe y se concursa. También les dejo mi canal de microficciones de Jorge Ortiz, porque este canal tiene más de 400 historias contadas por inteligencia artificial, por personas de distintos países, también contadas por mí, que están gratuitamente a disposición. Muchas gracias a todos, un gran saludo y